La composición de las fuerzas presentes en esta plaza de armas es la siguiente. A la izquierda, en primer lugar, está la escuadra de gastadores. Seguidamente, la banda de cornetas y tambores. A continuación, una escuadrilla de honor formada por la tercera escuadrilla de alumnos. Y por último, la escuadrilla de soldados alumnos, cuyos componentes de esta última, en el transcurso de este acto, realizarán su juramento de fidelidad a la bandera. La línea está en manos del comandante jefe del escuadrón de alumnos, don Nicolás Peña Romero. El acto va a dar comienzo con la incorporación de la bandera a su puesto en formación. ¡Present! ¡Ah! ¡Viva España! ¡Viva! El ilustrísimo señor coronel jefe del sector aéreo de León y director de la Academia Básica del Aire, don Francisco Antonio del Pozo Martínez, quien presidirá los actos, recibe novedades del jefe de la línea, pasando revista a la formación. Señor coronel, si no va a hacer el escuadrón, Coma 375. ¿Se pueden empezar los actos? Soldados, juráis por Dios o por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes,
no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional hasta la última hora de nuestra madre. Y así hacéis, la patria os lo agradecerá y se negará. Y si no, me veréis y desprecio y castigo como indignos hijos de ella. ¡Soldado! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Ruego a Dios ayude a cada uno a cumplir lo que ha jurado o prometido.
oficiales, suboficiales, sargentos, damas y caballeros alumnos, señoras y señores. Jefe de escuadrón, mande descanso. ¡Escuadrón, descansa! Aspirantes de la nueva promoción de tropa profesional. En estos días solemnes en los que celebramos el juramento ante la bandera de un nuevo grupo de militares de tropa profesional, honramos nuestra bandera de una manera especial. Estoy seguro de que ninguno de los presentes ha dejado de sentir la emoción del momento en que habéis jurado el dar todo, hasta la vida, en defensa de lo que esta bandera representa. Con ello habéis cumplido el primero de los deberes de vuestra condición de militares. Pero además, pocos entre vosotros adquiriréis en el futuro un compromiso público como el de hoy y ante tantos testigos. Cualquiera de los que aquí nos encontramos podrá demandaros en el futuro el cumplimiento de los jurados. Con este acto os responsabilizáis de manera inequívoca en la salvaguarda de todos los valores que la Constitución asigna a los ciudadanos españoles y en especial a la institución militar. Hoy habéis jurado bandera optando generosamente por la vía del sacrificio del desinteresado aporte a la tarea común de la defensa militar del Estado. Podéis descansar con la conciencia tranquila de haber cumplido y a la vez sentir el orgullo de haber seguido el ejemplo que un día os diera por resultado. Como resultado de la nueva promoción de tropa profesional, dentro de pocos días finalizaréis el periodo de formación elemental y tras la firma del compromiso inicial comenzará vuestra formación complementaria, que os capacitará para integrar en la conjunción de esfuerzos encaminados a garantizar la consecución de los fines que dependen de la ley de la vais a ser profesionales y como tales quiero recordaros que vuestro juramento os obliga a garantizar la soberanía e independencia de España, a proteger la vida de la población y los intereses vitales de la nación, a contribuir a la seguridad y defensa colectiva de nuestros aliados, tanto en el marco de la OTAN como en el de la Unión Europea Occidental, y a colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre las naciones. Permítaseme dar la bienvenida y agradecer a vuestros padres, familiares y amigos el hecho de compartir con nosotros esta solemne jura de bandera. Especialmente agradecemos la presencia de los que han tenido que desplazarse desde lejos, desde otras provincias. Ellos recuerdan hoy, con una emoción semejante a la vuestra, otros días ya lejanos, de su jura de bandera, pero que están muy próximos en su corazón. El saludo más cordial para vosotras, madres de estos jóvenes que entregáis a vuestros hijos a la patria. Y felicitación porque habéis alentado en el calor del hogar ese amor a la familia que se traduce en amor a la patria. Soldados, sed conscientes de los deberes que para con la patria habéis cumplido. Honrad siempre esa bandera que cobija permanentemente a todos los pueblos de España. Jefe del escuadrón, mande. ¡Escuadrón! Soldados, en este día solemne de vuestro compromiso con la patria y frente a la bandera que la simboliza, damos nuestra entusiasmo de nuestro compromiso firmando conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva!
Acompaña al señor coronel director, el señor don José Luis Huerta Arango, padre de uno de los nuevos soldados.
¡Vista a la izquierda! ¡Ay!